Ha sido un tiempo especial en la presencia de Dios, ¿verdad? Dice su palabra que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo, ¿verdad? Yo no sé cuántos sintieron la presencia del Señor esta mañana, pero se sentía un ambiente tan rico y tan especial, ¿verdad? En medio de la alabanza. Yo me ponía a pensar en David, cuando lo manda a traer Saúl para que tocara el arpa. Y se estaba moviendo en ese momento un ambiente espiritual que traía paz al corazón del rey Saúl y lo liberaba de ese tormento que tenía. Y a mí me gusta cuando la Biblia dice que Dios ha creado todas las cosas, dice, las visibles y las invisibles. Y dentro de las cosas invisibles, cuando nosotros adoramos, y hoy acá en medio de la alabanza y en medio de los instrumentos, en el mundo espiritual invisible, hay una revolución de bendición sobre nosotros, ¿verdad? Queremos agradecerles a Diego, a Zuli, a Marianita, a Jorge, por este tiempo tan especial en la presencia de Dios, ¿verdad? Estamos seguros que el Señor lo ha recibido, ¿verdad? Y nos sentimos también muy bendecidos al mismo tiempo y privilegiados. Y estamos seguros también que las personas que lo van a ver después por internet también van a ser bendecidas, ¿verdad? Y esa misma bendición, esa misma unción, esa misma presencia va a llegar hacia esos lugares, ¿verdad? Damos gracias a Dios porque nos ha permitido, ¿verdad? Hablábamos el domingo pasado con Mirnita de llegar a muchos lugares a través de internet y llevar esa bendición que Dios está derramando en este lugar. Quiero pedirles que me acompañen esta mañana al libro de los Salmos, capítulo 103 y versículo 1. Antes de leer, decía también Mirnita que yo sé que mi mamá se lo va a disfrutar a través de internet también, hasta allá donde se encuentra. Ella le encantan estos tiempos de alabanza, ¿verdad? De adoración. Vamos a leer, es un salmo de David, y hemos escuchado mucho acerca de David, ¿verdad? Que la Biblia lo llama el dulce cantor de Israel, un hombre conforme al corazón de Dios. Y en este Salmo 3, él va a escribir y comienza diciendo: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Vamos a orar en esta mañana y le vamos a pedir al Señor que Él nos hable una vez más, ¿verdad? ¿Cuántos quieren que el Señor nos hable, ¿verdad? Que traiga esa porción de palabra a nuestra vida. Papito, te damos gracias, Señor, esta mañana. Gracias por este tiempo tan exquisito, Señor, tan especial y delicioso en tu presencia. No tenemos, Señor, cómo agradecerte por hacerte presente, Señor, en medio de nosotros. Gracias por tocar nuestras vidas. Gracias también, Señor, por mis hermanos, por los talentos que pones, Señor, para adorarte. Y no solo para adorarte a ti, sino, como dice tu palabra, también para bendecir a tu iglesia, Señor amado. Bendícelo, Señor amado, sobreabundantemente. Y te pedimos también que tú nos hables esta mañana, Señor. Somos necesitados de ti y necesitamos, Señor, escuchar tu voz. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Fíjense que me llama mucho la atención la historia del rey David, porque hablábamos al inicio, ¿verdad? Cómo David dispone su corazón y él no está frente a una gran multitud ministrando la alabanza, sino que él está detrás del rebaño, está
quizá podríamos decir olvidado en las colinas donde nadie lo veía, pero donde había un Dios que lo estaba viendo y miraba su corazón. Por eso dice la Biblia que Dios honra a los que le honran, dice, y dice que el que lo honra en lo secreto, Dios se va a encargar de honrarlo y exhibirlo en lo público, porque él no andaba buscando un gran estadio o un gran auditorio para presentar su alabanza y su adoración, sino que ahí donde él estaba, él sabía que la alabanza que él estaba levantando era para un Dios vivo, era para el Rey de Reyes y Señor de Señores, y un Dios que no necesita de nuestra alabanza, porque dice la Biblia en Apocalipsis que Juan ve millares de ángeles que día y noche adoran y dicen, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Sin embargo, también decía un pastor, cuando nosotros levantamos nuestra voz, como que el cielo hiciera un silencio y él se detiene, inclina su oído para escuchar nuestra voz, para escuchar a los que estamos acá en la tierra para adorarle. Y a mí me ponía el Señor en mi corazón que una de las cosas que impacta el corazón de Dios es saber que nosotros estamos en medio de un ambiente, de una sociedad donde muchas veces pueden haber diferentes pruebas, diferentes luchas, incluso rechazo de la gente. David era rechazado por su propia familia. Cuando el profeta Samuel llega para ungir al próximo rey, el papá pasa a todos los hijos y no llama a David. Dijo, no, él es el que cuida las ovejas. Y lo deja allá, pero eso nos deja ver que muchas veces no importa que seamos quizá olvidados para el mundo, olvidados para los hombres, pero recordados por el Señor. Porque a su tiempo Él se va a encargar de decir, allá en la cárcel tengo a José. Allá detrás de las ovejas tengo a David. Allá en la cueva de Adulam está David. Entonces, eso nos enseña y nos deja ver que Dios muchas veces prueba nuestro corazón en lo íntimo, en lo pequeño, en lo poco, para ver cuál es nuestra actitud delante de Él. Y por eso me gusta mucho la vida de David, porque la vida de David no es fácil, ¿verdad? A veces nosotros nos quejamos, yo siempre digo, ¿verdad? Me pongo de mal ejemplo, no debería hacerlo, pero digo, yo siempre ando a veces quejumbroso con Dios, o he andado, voy a decir, en muchas etapas de mi vida, ¿verdad? Reclamón, así reclamándole al Señor, Señor, mira, y a mí, y yo cuándo, y siempre presentándonos delante de Dios, pero cuando vemos la vida de David, él le tocan pasar diferentes dificultades. Primero, el rechazo de su papá o un apartar de su papá, que aún mismo en el Salmo 51, él dice, en pecado me concibieron. Entonces, a él lo tenían relegado, lo tenían olvidado. Él estaba hasta allá alejado, pero qué lindo es saber que Dios nos ve en todo lugar y en todo tiempo. Y ahí alguien pudiera decir, ay no, porque no soy perfecto y todavía nos hace falta muchas cosas y aún nos hace falta crecer espiritualmente, rendir, pero Dios lo ve también. Y Dios lo sabe, pero Dios nos ve con ojos de amor y misericordia. Fíjense que a veces en los trabajos seculares, cuando hay un subalterno que se hace amigo del jefe, y son grandes amigos y refaccionan juntos, almuerzan juntos, hay una relación. Y un día viene y está armando algo en
en la compañía o en la empresa y ¡plá! Lo rompe. Dice, ¡ay! Ahora me van a sancionar por esto. Dice, mira, no, tranquilo, vamos a ver cómo lo resolvemos. Porque hay una relación de amor, de afecto, de cercanía. Pero igual es con Dios. Por eso nosotros hemos oído que hablan, ¿verdad? En el mundo y dicen, el amor es ciego, ¿verdad? Porque el amor ve las virtudes, no ve los defectos, sino por eso dice la Biblia también que el amor cubre multitud de faltas. Ay, qué bueno, menos mal, ¿verdad? Gloria a Dios, ese es un alivio, porque se está diciendo que el Señor nos ve en todo lugar. Nos da un alivio de saber que aunque no somos perfectos, estamos buscando a Dios con amor y con un corazón sincero, que anhelamos, porque tampoco es de que, Dios es un Dios de amor y misericordia, démosle al mundo. No, porque ese mismo amor nos hace buscarlo, anhelarle, serle fiel, acercarnos a Él, servirle como lo hacen ellos a través de los talentos en alabanza y cada uno en los talentos que Dios le ha dado, porque Dios reparte, ¿verdad? Distintos talentos. Pero entonces Dios nos está viendo con ojos de amor y misericordia. Y entonces David le toca pasar un montón de dificultades. Yo me pongo a pensar que lo unjan como rey, que luego de ungirlo, él dice, bueno, ¿y cuándo comienzo? Porque yo ya estoy disponible. Creo que ahí con mi papá no tengo que avisar 15 días antes para dejar el rebaño, y él se fijó, ¿verdad? Yo creo que podría empezar ya mañana. ¿Dónde va a ser mi oficina o cuál va a ser mi trono, verdad? Si me están ungiendo como rey. Y le toca pasar mucho tiempo. Y luego me llama la atención que lo mandan a llamar del palacio, porque el rey lo manda a llamar y dijo, ¡ay, qué bueno! Ya voy para el palacio. Y sí, díganme, ¿dónde va a estar mi trono? No, es que fíjate que te llamaron para tocar el arpa. Pudiera ser contradictorio, ¿verdad? Pero ahí está David pasando todas esas circunstancias. Por eso yo hablaba de lo quejumbroso que quizá yo he sido en algunas etapas de mi vida. Porque David se pudo haber quejado con Dios. Bueno, Señor, tú me prometiste que iba a ser rey, pero no se ha visto nada. No se ve. Entonces, ¿dónde están tus promesas? Y ahora me llaman y me ilusionan. Yo digo, ¡ay, qué bueno! Aquí va a ser. Y resulta que tampoco no. Porque creo que cuando crecen nuestras expectativas es peor, ¿verdad? Que cuando nosotros esperamos algo de alguien y no lo cumple, es peor que cuando no esperamos nada, ¿verdad? Por eso he visto algunos videos ahí en redes sociales que dicen, yo mejor dejé de esperar nada de las personas, dice, para sentirme bien. Algo así es lo que dice. Pero en todo esto, David continúa con un corazón de adoración, con un corazón de adorador, de alabanza a Él. Y luego vemos que el rey intenta matarlo, le lanza una espada, casi lo clava en contra de la pared, sale huyendo. Su esposa, en lugar de apoyarlo, ¿verdad? En lugar de decirle, no tengas pena, ¿cómo es que mi papá hace eso contigo? Ahorita arreglo mis maletas y me voy contigo. La esposa dice, mira, te va a matar, que te vaya bien y aquí te voy a echar porras, pero no se va con él. Y le toca irse solo e ir a caer a la cueva de Adulam, y sabemos la historia. Pero en todos esos momentos, él sigue adorando. Y sigue alabando, porque vemos en algunos salmos que aún dice, habla de Jehová que es el que pelea, dice, levántate Señor, sean esparcidos mis enemigos. Y habla del poder de Dios en medio de todas las circunstancias que él estaba pasando. No deja de alabar, no deja de buscar y no deja de adorar al Señor. Ahora, lo que me impresiona también acá en este versículo es que muchas veces hemos oído
que la Biblia dice, ¿verdad? Que Él busca adoradores, dice. El Señor mismo lo dice en el Nuevo Testamento, que le adoren en espíritu y verdad, dice. Y cuando escuchamos eso de en espíritu y verdad, muchas veces puede venir a nuestra mente una escena súper religiosa, ¿verdad? O súper encuadrada en un rito o en una ceremonia muy majestuosa. Yo me recuerdo en la iglesia de mi abuelito, que era, en esa iglesia no se aplaudía, no habían instrumentos, solo había un órgano y voces. Era muy lindo también, no lo criticamos porque era lo que ellos tenían para adorar a Dios. Pero lo que me llama la atención era que todos entraban en silencio y no se escuchaba, pero ni un alfiler cayendo en ese templo. Había una gran cortina de pana en la parte de atrás, corintia, con letras doradas, que decía, guarda silencio ante Jehová. Entonces todos entrábamos así en silencio y espera en Él. Y es bueno también, pero muchas veces podemos creer que cuando la Biblia dice en espíritu y verdad, es algo muy espiritual, que quizá pasa a lo místico, ¿verdad? Y por eso a veces vemos que en medio de lo místico pueden haber ritos, ceremonias, un montón de cosas. Y alguien podría decir, no, Dios va a estar ahí en el estruendo y en la bulla. Hablando de Elías, ¿se acuerdan? Cuando él sale de la cueva y dice, y Dios no estaba ahí. Y dice al final, estaba en el silbo apacible. Pero en otras oportunidades, Dios está en medio por ejemplo, en los Salmos dice, alabad al Señor con címbalos de júbilo. Y un címbalo no es silencioso, ¿verdad? Sino que es hace un gran estruendo. Ahora, ¿qué nos quiere decir el Señor con eso? Que muchas veces nosotros podríamos crear moldes, o crear estándares para adorar a Dios, cuando Dios lo que está viendo es el corazón. Pero entonces, lo que me impresiona acá de este primer versículo, que David empieza hablando y dice, bendice espíritu mío a Jehová. ¿Así dice su Biblia? Porque miren lo que dice, bendice alma mía, dice, a Jehová. Y entonces aquí nos lleva a un punto que cambia muchas veces nuestros modelos religiosos o nuestros modelos eclesiásticos o quizá esos rituales que pensamos que hay que ser completamente espiritual o místico o hacer algo. Y muchas veces lo que Dios quiere es que con la genuinidad, con lo genuino de nuestro corazón, de reírnos, de gozarnos, de aplaudir, de llorar, y incluso, perdonen lo que voy a decir, pero a veces hasta moquear, ¿verdad? Que a veces el Espíritu Santo nos toca tanto que ahí estamos y llega quien nos da. Por eso ahí tenemos atrás, de veras que a veces se me olvida sacarlo, pero ahí tenemos atrás los Kleenex, porque cuando uno está en la presencia de Dios, se limpia no solo las lágrimas, sino hasta la nariz, pero entonces habla de algo genuino de nuestro corazón, donde ya no nos presentamos con máscaras, con moldes, sino que decimos hoy, hay libertad para adorar al Señor. Amén. Entonces, tome libertad. Si usted quiere caer de rodillas, si usted quiere levantar las manos, si usted quiere gritar, si usted quiere reír, si usted quiere llorar, como usted sienta, presente hoy su vida, porque dice que nos presentemos como sacrificio vivo, porque ahora nosotros somos el sacrificio en alabanza para el Señor. Ahora, esto del alma tiene connotaciones muy interesantes, porque en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo le va a escribir a la iglesia
Y le dice, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, dice, y en vuestro espíritu, dice, los cuales son de Dios. Y eso lo hemos escuchado bastante, ¿verdad? Hemos oído que nuestro cuerpo es templo, y como nuestro cuerpo es templo, lo vamos a librar de cosas que lo dañen, ¿verdad? Vicios, promiscuidad o liberalidad sexual, todo eso que podría dañar o afectar nuestro cuerpo, vamos a huir, porque no lo podemos enfrentar muchas veces, sino como le dijo a Timoteo, ¿verdad? Huye de las pasiones juveniles y nuestro espíritu igual. Pero dice nuestro espíritu y nuestro cuerpo, los cuales son de Dios. Pero y entonces, ¿dónde queda nuestra alma? Nuestra alma está en un proceso de rendición, de rendirse a Dios, de rendirse a Él, de rendir aquellas cosas que muchas veces sentimos, que muchas veces padecemos, porque algo interesante del alma es que en nuestra alma, por ejemplo, van a estar nuestros sentimientos. Miren qué interesante es. Y esos sentimientos pueden ser positivos o pueden ser también negativos, ¿verdad? Positivos cuando estamos alegres, positivos cuando vamos a la feria y compramos de aquellas manzanas con caramelo, andamos con los amigos, jugamos futillos, compramos unos churros, la estamos paseando bien. Ese es un sentimiento positivo. Pero también nuestra alma alberga sentimientos negativos, como cuando a veces hay odio en nuestro corazón, que podríamos odiar a alguna persona o podríamos sentir falta de perdón o rencor o resentimiento por algo que nos hizo o por algo que dejó de hacer. Y eso también viene a afectar nuestro corazón. Pero entonces ahora nuestra alma está en medio de esa revolución y si le sumamos aún más, por eso cuando dice el apóstol Pablo, huye de las pasiones juveniles, y en Proverbios dice también, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, dice. Entonces, caemos a esa parte de los sentimientos que a todos también en algún momento nos afecta o nos ha afectado. Por ejemplo, estar enamorado de alguien que no le corresponde, estar enamorado de alguien que ya terminó una relación. Y miren, porque el amor es una de las fuerzas más poderosas del mundo. Porque cuando nosotros vemos, dice, habla ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de estos tres es el amor. Y el amor es el vínculo perfecto. Y Dios es amor. Y podríamos seguir citando un montón de versículos, pero nos habla entonces que el amor es una fuerza poderosa, muy poderosa. A tal punto que cuando uno está enamorado, no le importa, por ejemplo, en las relaciones de pareja, ¿verdad? Mira, me vas a venir a ver. Sí, voy a llegar. Y cuando empiezo, ay, joder, ya no tengo para el pasaje. Bueno, voy a ir caminando, porque no me alcanzó. En el camino le llueve. Y no se regresa, sigue. Y quizá todo empapado. Y estoy quizá exagerando, pero eso es el amor. Es así de poderoso, es el amor. Y hablábamos que incluso el amor cubre multitud de faltas. Que ve una falta, no, pero es que así me gusta, dicen. Y entonces todos esos sentimientos pueden estar muchas veces en nuestro corazón y pueden estar aflorando, pero ahora viene el Señor y el Señor que todo lo ve y que nos conoce, también ve esas situaciones en nuestra vida. Pero no lo ve desde el punto de vista religioso, acusador, que muchas veces lo hemos aprendido.
Miren, aquí está Jorge, mi amigo, que cuando nosotros estábamos en el grupo de jóvenes, no había noviazgo en la iglesia. Y gloria a Dios, yo bendigo la vida de nuestro pastor en ese tiempo, porque él decía, miren, es que los patojos solo empiezan a jugar y que tienen una novia que otra y mejor no noviazgo. Y entonces vamos a poner una norma, llamémosle así, que se llamaba amistad, compromiso y matrimonio. ¿Qué significaba eso? Que nadie podía tener novia, solo amistad. Y si ya estaban seguros, entonces se comprometían de una vez y se casaban. Ahora, yo les puedo decir que la intención quizá fue buena, pero los resultados, yo diría, no fueron tan buenos. Porque al final son normas humanas. Porque al final son normas con buenas intenciones, aún de parte de un pastor, pero que no están en la Biblia exactamente, porque en la Biblia vemos que Dios obraba de diferentes formas. Cada pareja tiene una historia distinta. Pero entonces, regresando a esta parte del amor, eso también está muchas veces en nuestro corazón. Y miren cómo es esto. ¿Cómo es esto del amor? Que Miriam bromeaba en una oportunidad cuando estábamos en el grupo de jóvenes y decía hasta cuando se habla por teléfono, ¿verdad? Bueno, cuando cuente 3, colgamos los dos. 1, 2, 3. ¿Verdad que no colgaste? Otra vez. Y nunca colgaban, ¿verdad? Porque no querían terminar la llamada. Y así podríamos poner más ejemplos, pero entonces muchas veces eso también está dentro de nuestro corazón y Dios lo ve, pero no lo ve desde el punto de vista religioso, acusador o señalador, sino que dice la Biblia que no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, dice, sino que uno que aunque fue tentado en todo, dice, permaneció sin pecado. Miren qué lindo Jesús, ¿verdad? Él pasó por todo eso. Él dice que Él participó de carne y sangre para entendernos a nosotros. Y por eso es de que cuando nosotros llegamos con el Señor, ay Señor, me da pena decirte, pero mira, siento esto aquí en mi corazón. Él en lugar de actuar de una forma acusadora, dice, yo te comprendo, dice. Yo te entiendo, dice. Yo sé lo que estás viviendo. Si fíjense que aún a nosotros, por ejemplo, yo que ya he pasado algunos años más que aquí mis hermanos, uno cuando ve hacia atrás, uno entiende muchas cosas. Como esas cosas, ¿verdad? De lo sentimental. Pero el enemigo lo que hace es que muchas veces va a venir a traer una acusación a nuestro corazón. Ya viste, no que muy cristiano, no que muy espiritual, no que muy adorar en espíritu y verdad. Y ahí estás con esos sentimientos en tu alma. Tendríamos que dejar de ser humanos. Tendríamos que convertirnos en un monolito como esos que están en los museos de piedra, así inmóvil, qué santo, en un escaparate. No. Por eso aún el apóstol Pablo hablando de los ministros, dice, porque Dios puso este tesoro en vasos de barro, dice. No dice, Dios puso este tesoro en copas de oro, con diamantes y piedras preciosas. Dice, puso ese tesoro en vasos de barro para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Pero entonces, en Hebreo dice que no tenemos un sumo sacerdote
que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, pero permaneció sin pecado. Y entonces dice, por lo tanto, dice, acerquémonos confiadamente, dice, ante el trono de su gracia. Miren, uno busca amigos que lo van a entender a uno. Uno busca amigos y dice, a mi papá no le cuento esto porque mi papá lo primero que me va a decir, ya viste, te lo dije. Otra vez. Entonces mejor no. ¿A quién le cuento? Pero le voy a contar a aquella amiga, a aquel amigo, a aquella persona que sí me entiende, que sí me comprende, que pasó por algo similar, que pasó por lo mismo. Y entonces llegamos, ¿verdad? Mira, fíjate que, ¿te acuerdas que una vez me contaste que perdiste tu bicicleta porque no le pusiste cadena? Sí, me acuerdo. Es que ahora me pasó a mí, fíjate. Y les estoy poniendo un ejemplo, pero tantas cosas que pueden haber en nuestra vida, ¿verdad? Y en nuestro corazón. Miren esto del alma, de los sentimientos, del corazón, muchas veces puede ser una revolución. Una revolución que ni nosotros a veces entendemos, ¿verdad? Es que han oído cuando dicen, ¿verdad? Es que son sentimientos encontrados. Es que a veces admiro a este jefe, pero a veces me cae tan mal, ¿verdad? Son sentimientos encontrados. Y a veces decimos, me alegro por esta persona, pero al mismo tiempo también me siento triste. Entonces, ¿cómo puede estar todo eso dentro de nuestro corazón? Pero ahora viene el Señor y habla y dice, acerquémonos confiadamente ante el trono de la gracia, sabiendo que tenemos un Dios que no nos señala, no nos acusa, sino que como aquel mejor amigo o aquella mejor amiga, viene el Señor y ahora nos va a entender aún más o mejor que ese mejor amigo o que esa mejor amiga. Aunque eso también no quiere decir que ahora vamos a desechar a los amigos, ¿verdad? Porque yo también creo que los amigos son una bendición que Dios pone en nuestra vida para escucharnos a veces. Por eso decía Jesús Adrián Romero, propaganda en una de sus canciones, que decía, lo veo en no sé qué, lo veo en la lluvia. Porque a veces vemos a Dios aún en las personas que nos rodean. A veces llega una persona y nos decimos, esto es Dios, decimos nosotros. Esto es Dios, este hermano que me vino a hablar, este amigo que me llamó, esta persona que se acercó a mí después de la iglesia, es Dios. Porque Dios también va a usar estas personas para bendecir nuestra vida. Pero entonces sigue diciendo acá, y dice, bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Muchas veces el enemigo nos quiere poner obstáculo o decir, no, ¿cómo vas a alabar con esa alma? ¿Cómo vas a alabar con todos esos sentimientos que tenés? Soy humano, soy de carne, soy persona. Y muchas veces vamos a sentir tristeza, melancolía, frustración, enojo, ansiedad, amor. Son sentimientos que Dios dejó. Lo que sí podemos hacer es, aunque no podemos dejar de sentirlos, es no dejar que esos sentimientos nos arrastren a lo malo. Como en las películas de Star Wars, ¿verdad? Ahora que estuvo de moda recientemente, que decía, algunos de sus sentimientos lo arrastraban al lado oscuro. Y entonces, no podemos dejar de sentirlos, pero sí podemos llevarlos delante de Dios y decirle, Señor, me siento así. Tengo estos sentimientos en mi corazón que quizá no sean lo más espiritual, pero soy humano, soy una persona.
Por eso a mí me impresiona cuando llega Pablo delante del Señor y le dice, he orado al Señor por este aguijón un montón de veces. Y Él me ha dicho, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Porque entonces el enemigo va a tratar de usar esas debilidades para apartarnos de Dios, para descalificarnos incluso de la obra de Dios. Claro, eso tampoco quiere decir, ya vieron, entonces démosle rienda suelta. No es así tampoco. Sino que hablamos de esas cosas que son inevitables en nuestra vida, ¿verdad? Pero entonces ahora viene David y lo primero que presenta es su alma. No era lo más bonito, porque quizá había temor por estar huyendo, quizá había, decepción por lo que estaba pasando, tantos sentimientos, tantas cosas. Pero viene y va a presentar eso primero delante de Dios sin ocultar, como diciendo, Señor, aquí estoy tal cual soy, sin máscaras, sin apariencias, pero con un corazón tan necesitado y con un corazón que te ama y con un corazón que te anhela, que aquí vengo delante de ti para alabarte, para bendecirte. Por eso dicen Romanos, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica, dice. Y luego dice, ¿quién es el que condenará? Dice, Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, eso dice Romanos 8. Y el que ahora está sentado a la diestra del Padre y que intercede por todos nosotros. Está intercediendo constantemente. Ahora miren qué lindo, quiero avanzar porque me ha avanzado el tiempo. Y luego viene acá David y dice, ya presentó su alma y ahora va a continuar y dice, y bendiga todo mi ser, dice, su santo nombre. ¿Qué significa eso? Por eso, ¿se acuerdan de aquel canto de Juan Carlos Alvarado? Que decía, lo alabo con mis manos, lo alabo con mis pies, lo adoro con todo mi ser. Y dábamos vuelta, ¿verdad? Hasta hacíamos las manos así. Eso significa ahora que no hay limitación, que Dios está invitando, como que Dios rompiera el protocolo, porque a veces en los protocolos que hay de reyes, ustedes han visto, yo estaba viendo, por ejemplo, recientemente, en algunos actos protocolarios en Europa, decían, ¿por qué tal persona vestía de esta forma y no de esta? Porque hay un protocolo, ¿verdad? ¿Por qué le saludó de esta forma? Porque hay protocolos a seguir en ese mundo. Pero cuando nos acercamos delante de Dios, y eso lo platicábamos hace un par de semanas, Jesús enseña en el Nuevo Testamento, dice, Señor, enséñanos a orar. Muy bien. Y no dice, amantísimo Dios que estás en el cielo, todopoderoso, omnipotente. No habla de esa forma, sino que empieza la oración diciendo, Padre nuestro. Pone una relación de cercanía, en la cual ahora podemos expresar con todo nuestro corazón. Y miren, quiero avanzar acá y dice, y bendiga todo mi ser, dice, su santo nombre. Eso quiere decir manos, eso quiere decir pies, eso quiere decir brazos, todo. Como decía el pastor Fernel Monroy, ¿verdad? Está saltando, dando vueltas como entró David con el arca del pacto a Jerusalén. Era tanta la felicidad que David sentía que empezó a saltar dando vueltas, estaba feliz. La Biblia dice, con gritos de júbilo, dice, con címbalos resonantes, y habla de un montón de instrumentos, y luego dice, todo lo que respira alabe a Jehová. Pero quiero avanzar acá, y miren, dice, verso 2, bendice alma mía a Jehová. Le vuelve a hablar a su alma David.
está nuevamente hablándole a su alma y le dice, bendice otra vez, alma mía. Ya en el verso 1 dice, bendice alma mía Jehová. Y en el verso 2 le vuelve a decir, bendice alma mía Jehová. Y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Cómo así? Entonces hay beneficios. Entonces hay beneficios por acercarse a Dios. Lo hemos hablado tanto, ¿verdad? Que dice la Biblia en Hebreos 11, dice, pero sin fe, dice, es imposible agradar a Dios. Yo les he contado en algunas ocasiones, ¿verdad? Que a veces yo decía, Señor, está bien, este vicio, no, Señor, para agradarte. Este otro vicio, no, Señor, por agradarte. Aquello que el mundo pone, no, Señor, para agradarte. Y estamos buscando agradar a Dios, pero muchas veces, ¿y crees? Sí, creo. ¿Y crees que te puedo bendecir? Pues más o menos creo. Entonces no podemos agradarlo. A mí me confrontó eso, porque decía, estoy buscando agradar a Dios de muchas formas, pero me falta fe. Porque sigue diciendo ahí en Hebreos 11, porque sin fe, dice, es imposible agradar a Dios, porque es necesario, dice, que el que se acerca a Dios crea que Él existe, dice. ¿Cuántos creen aquí que Dios existe? A ver, quiero ver sus manos en alto. Amén, ¿verdad? Miren, dice la Biblia, que aún los demonios creen y tiemblan, dice. Pero entonces dice, crea que Él existe, pero entonces no es suficiente creer, sino después viene e indica, y que Él es galardonador, dice, de los que le buscan. ¿Qué es un galardón? Es un premio, es una recompensa, es algo que alguien recibe en retribución por acercarse a Dios, por buscar a Dios. Y entonces Dios está hablando y dice, es necesario que el que se acerca a Él crea que Él existe y que Él es galardonador de los que le buscan. Entonces, los demonios creen y tiemblan, pero ellos no esperan un galardón. Entonces Dios quiere que nosotros esté esa expectativa, que aún el mismo Salmo 34 lo dice, ¿verdad? Deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. A veces hay peticiones que son verbales y que llevamos delante de Dios, y otras que solo van en nuestro corazón. Miren, esta semana yo hice mi lista delante del Señor. Y como lo hacía en tiempos anteriores, lo había dejado de hacer. Agarré mi agenda y empecé a apuntar, Señor, estas son mis peticiones. Y me mandé, porque 2 páginas llené de peticiones. Y hasta así específicamente, Señor, y así, con detalle, así, bien específico. Señor, este color, esta marca, este modelo, por poner un ejemplo, ¿verdad? Así específico. Porque entonces Dios quiere que nosotros sepamos que Él también tiene beneficios. Por eso dice aquí, y no olvides ninguno de sus beneficios. Y quiero ir terminando, que se nos ha ido el tiempo rápido. Pero dice verso 3, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Miren, todos los días necesitamos el perdón de Dios. Por eso la Biblia dice que nuevas son sus misericordias cada mañana. Y no que seamos, tal vez, como dicen en el mundo, ¿verdad?, grandes pecadores y que andemos ahí descarriados y desenfrenados, porque no, pero todos los días fallamos en algo. Dice la Biblia que el que dice que no ha pecado, dice, hace a Dios mentiroso. Eso lo dice el apóstol Juan en sus epístolas. Entonces, todos los días necesitamos el perdón de Dios. Todos los días necesitamos de esa misericordia que es nueva. Pero yo no sé cuál ha sido la experiencia de ustedes, pero cuando nosotros llegamos delante de Dios
y sentimos ese perdón, es como un alivio, ¿verdad? Es como algo bien rico de decir, y el salmista también lo dice, bienaventurado aquel que Dios no condena, dice, de pecado. Y luego sigue diciendo acá, miren todos los beneficios que hay, porque dice, bendice alma mía, ¿por qué? Porque Él perdona tus iniquidades, porque Él sana, dice, tus dolencias. También habla de sanidad física. Por eso en el Nuevo Testamento dice, amado, yo deseo que seas prosperado, dice, en todas las cosas y que tengas salud, dice, así como prospera tu alma. Habla de prosperidad nuevamente, habla de salud y habla de sanidad interior de nuestra alma. Verso 4. Él es el que rescata del hoyo tu vida. Miren, yo me recuerdo una etapa de mi vida que yo me sentía, no estaba en un hoyo físico, pero estaba en un hoyo espiritual, metido. Yo sentía que iba cayendo, como esa película de Alicia en el País de las Maravillas, que iba cayendo y cayendo en un hoyo que cada vez me iba sintiendo peor. Y muchas veces podemos estar así, o pueden llegar esos momentos a nuestra vida. A mí no se me olvida que mi hermana Nani Cava me habló, yo estaba así en esa condición, y me dijo, Luisito, me dijo, te soñé, me dijo. Y yo no sabía si contarte el sueño o no, y me empezó a contar. Yo dije, la Nani, mire, le dije yo, eso que usted soñó, Dios se lo mostró, le dije yo, Dios se lo dio. Pero el sueño hablaba no de que estaba en el hoyo, sino hablaba de promesas y cosas que Dios había hablado a mi vida, que yo había perdido la esperanza de obtenerlas y que ahora venía Dios a recordármelo por medio de ese sueño y por medio de ella. Y entonces yo sentí en ese momento como que alguien hubiera estirado una mano a ese hoyo donde yo estaba y hubiera empezado a sacarme. Yo dije, ya todavía no estoy en la superficie, decía yo, pero ya no sigo cayendo y ya no estoy hasta el fondo de ese pozo. Por eso dice, Él es el que rescata del hoyo tu vida. Y miren lo que sigue después, el que te corona de favores y misericordias. Hoy es el día de premios, galardones, coronas, favores, misericordias. Pero aquí está, en la Biblia. Eso no es como alguien que contaba en una iglesia que una hermana se paró a dar una profecía, ¿verdad? Y dice, hijos míos, dice el Señor. Y empezó a hablar algo que no era, ¿verdad? Y luego dice que como que el Espíritu Santo la redarguyó y le dijo, estos son los deseos de su hermana Chonita. Dios la redarguyó a tiempo y cambió, ¿verdad? Pero estos no son deseos humanos, no son deseos de una persona, sino que está en la Biblia. Y eso es lo que nos motiva o nos emociona, nos llena a saber que no es palabra humana, sino que es palabra de Dios. Y ahora miren, verso 5. Él es el que sacia de bien tu boca, dice. Miren qué lindo. Sigue hablando de bendiciones. Y lo que sigue después me encanta también a mí, porque dice, de modo, dice, que te rejuvenezcas como el águila, dice. Miren, el águila pasa por una etapa de su vida. Eso me lo contó mi abuelito hace muchos años, cuando era niño. Y decía, el águila llega a un punto, dice, en que ya está muy grande, y entonces va y se oculta en una cueva, dice. Y empieza a golpear su pico, dice, contra la cueva. Empieza a golpear sus garras, empieza a quitar sus plumas. Y de pronto si alguien viera al águila en ese momento, diría, miren, pobre esta águila, ya está en las últimas, ya, aquí va a quedar, miren, no tiene plumas, no tiene garras, no tiene pico, pobrecita el águila.
está en las últimas. Pero dice acá que te rejuvenezcas como el águila, porque el águila, después de ese periodo de pérdida aparente, empieza a rejuvenecerse, empiezan nuevamente a crecer sus garras, el pico, las alas, y cuando vuelve a salir y a volar, nadie la reconoce. Dicen, miren esa águila. Yo también he pasado por eso en mi vida. Y de ser renovado por el Señor para decir, este no es el final. Este es un renovar para volver con más fuerza, para resurgir. Yo por eso bendigo la vida del pastor Julito. Miren qué bendición, cómo se ve ahí que hasta salta y se le ve esa energía para movilizarse y todo. Dios lo bendiga, pastor Julito, porque Él renueva nuestras fuerzas. Verso 6, hoy sí voy terminando. Se nos ha ido el tiempo, dice. Jehová, ay, qué tremendo esto, es el que hace justicia. ¿Cuántas veces han habido injusticias a nuestra vida? ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho, es que no es justo? Es que no es posible. ¿Cómo va a ser que si yo hice bien me paguen así? Pero miren ahora, dice, Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Miren todos los beneficios que ha hablado el Señor hoy. Hoy sí termino. Verso 8. Misericordioso y clemente, dice. A mí me encanta ese versículo. Es el Señor, dice. Lento para la ira y grande en misericordia. Ahora, denle un aplauso al Señor esta mañana. Ahora, ¿cómo no vamos a alabar al Señor? ¿Cómo no vamos a adorar al Señor si todo lo que Él ha sido para nosotros? Miren, yo sentí una bendición tan grande esta mañana. Por eso yo les decía, hay cosas que nosotros vemos en lo físico, pero yo estoy seguro que en lo espiritual hoy hubo un rompimiento, hubo un romper, hubo un desatar en este lugar. Y yo bendigo la vida de estos jóvenes y los talentos que Dios les ha dado, que les siga dando aún más para bendecirlo, no solo a Él, sino como dice en el Nuevo Testamento, dice, Dios no es injusto para olvidar vuestra obra. Dice, miren qué lindo ese versículo. Y el trabajo que habéis hecho hacia el Señor, dice, y hacia los santos, dice. A mí me encanta este versículo que dice, ni un vaso de agua quedará sin recompensa. Ni un vaso de agua. Y si usted quiere levantar sus manos esta mañana, si usted quiere inclinar su rostro, si quiere ponerse de pie como Dios le ponga, tome libertad esta mañana. Pero quiero tomar un tiempo para que nosotros presentemos hoy nuestra vida. Que le digamos, Señor, aquí estoy delante de ti, tal como soy. No soy perfecto. Hay muchas veces muchos sentimientos que corren por mi vida, por mi corazón, por esta alma. Pero somos humanos, no somos monolitos de piedra. Somos humanos, pero tú nos entiendes, nos comprendes, rescatas del hoyo nuestra vida, nos levantas, Señor. Tú nos ves detrás del rebaño cuando nadie más nos puede ver. Tú ves lo íntimo, ves lo bueno, ves lo malo, ves lo que nos falta. Lo malo lo ves con misericordia, pero también ves lo bueno. También ves el anhelo de buscarte, de servirte, de rendirnos, de acercarnos delante de ti. Hoy presentamos nuestras vidas delante de ti.
presentamos nuestra alma, ya la hemos presentado en adoración, presentado en alabanza. Tú te has hecho presente, pero hoy una vez más, Señor, ratificamos que presentamos nuestra vida, Señor, delante de ti. Si en algo podemos servirte, si en algo puedes usarla, úsala, Señor. Usa nuestras vidas, aquí están, Señor, porque te amamos, porque estamos agradecidos, porque hemos visto, Señor, tus favores, hemos visto tus misericordias. Tú eres el que rescata del hoyo nuestras vidas. Tú eres el que renueva nuestras fuerzas como el águila. Tú eres el que nos rejuvenece, Señor amado. Tú eres el que nos lleva de gloria en gloria, de victoria en victoria. Tú eres el que podemos acercarnos delante de ti. Hoy nos acercamos, hoy nos presentamos, Señor, una vez más. Una vez más, papito lindo, presentamos nuestras vidas. Hoy una vez más presentamos nuestras vidas delante de ti. Queremos adorarte, Señor. Queremos alabarte. No solo con nuestra boca, no solo con nuestras palmas, no solo con los instrumentos, sino con toda nuestra vida, Señor amado. Como dijo David, bendice alma mía y bendiga todo mi ser su santo nombre. Gracias por todos tus beneficios. Gracias por tu salud. Gracias por perdonar nuestras iniquidades. Gracias por guardarnos. Gracias por permitirnos estar aquí, Señor. Gracias. Gracias, gracias, gracias. No tenemos cómo pagarte, pero queremos agradecerte, Señor.